Hay un poder en tu oración que quizás no comprendas, una verdad que trasciende el tiempo y el espacio, resonando en los cielos. Antes de comenzar nuestro viaje de hoy, si tu corazón busca una comprensión más profunda de la guerra espiritual que nos rodea, si tu fe anhela raíces más firmes, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal de Caminos Cristianos, para que juntos podamos seguir desvelando las verdades eternas que fortalecen nuestro caminar. En Babilonia, bajo el reinado de Ciro, rey de Persia, el aire estaba cargado no solo con el polvo del imperio, sino con una tensión espiritual que pocos podían percibir. El profeta Daniel, ya anciano, cuyo rostro mostraba las marcas de toda una vida de fidelidad a Dios en tierra extranjera, sintió esta presión más que nadie. Su espíritu estaba turbado, soportando el peso de su pueblo y buscando una comprensión que parecía lejana. No buscaba favores ni riquezas terrenales, sino sabiduría divina, un atisbo del plan de Dios para las generaciones futuras, algo que pudiera calmar la angustia de su alma. Fue entonces cuando Daniel tomó una decisión que sacudiría los cimientos del mundo visible e invisible. Se dedicó a un periodo de luto, ayuno y oración que duraría 21 días. No fue un acto de negociación con el Creador, sino un vaciamiento de sí mismo, una entrega total en busca de una respuesta. Durante estas 3 semanas se abstuvo de alimentos deseables, no tocó carne ni vino y no se ungió. Su cuerpo se debilitó deliberadamente para que su espíritu se agudizara, convirtiéndose en un clamor vivo e incesante ante el trono del Altísimo, un faro de esperanza en medio de la oscuridad espiritual de Babilonia. En el mismo instante en que la primera palabra de súplica sincera brotó del corazón de Daniel, se emitió una orden desde lo más alto del cielo. No hubo vacilación ni deliberación en el consejo divino. La pureza y la urgencia de ese clamor fueron escuchadas y respondidas de inmediato. Un ser angelical de glorioso semblante, cuyo propósito era servir como mensajero del Eterno, fue enviado con la respuesta. Traía consigo los secretos divinos que Daniel tanto anhelaba, una revelación que desvelaría el futuro de las naciones y el destino de Israel. El viaje desde la sala del trono celestial hasta las orillas del río Tigris, donde el profeta oró, debería haber sido instantáneo, un abrir y cerrar de ojos en el cómputo del tiempo celestial. Sin embargo, el viaje celestial se interrumpió abruptamente al cruzar las fronteras espirituales que se cernían sobre el imperio persa. El ángel mensajero se topó con una oscura e infranqueable barrera de oposición. No era un muro físico, sino una presencia de poder y malevolencia que se alzó ante él como una tormenta de oscuridad. Una autoridad espiritual maligna, designada para gobernar esa región en los reinos de lo invisible, se manifestó con el único propósito de impedir que la bendición y la revelación de Dios llegaran a su destino. La atmósfera, antes serena con la gloria divina, se volvió densa y hostil, cargada con la intención de frustrar el plan celestial a cualquier precio. Esta entidad no era un demonio de bajo rango. Se presentó como el príncipe del reino de Persia, uno de los gobernantes de las tinieblas, un ser de inmensa fuerza y astucia cuyo dominio era el mismo imperio en el que vivía Daniel. Su tarea era influir en los reyes y las políticas de Persia, manteniendo a la nación bajo un velo de idolatría y oposición a los propósitos de Dios. La llegada de un mensaje divino que podía alterar el curso de la historia y fortalecer al pueblo de Dios era una amenaza directa a su autoridad. Por lo tanto, se posicionó como un guardián formidable, decidido a silenciar la voz de Dios antes de que pudiera llegar al corazón del profeta. El enfrentamiento fue inmediato y violento, una batalla no de carne y hueso, sino de voluntad, poder y autoridad espiritual.
El ángel de Dios, aunque poderoso, encontró una resistencia feroz e implacable. Durante 21 días, el mismo período que Daniel ayunó en la tierra, se desencadenó una lucha titánica en los cielos. El príncipe de Persia empleó todas sus fuerzas para contener al mensajero, enfrentándolo a un conflicto constante que le impedía avanzar. Fue un estancamiento forzado, un impasse celestial donde el mensaje divino quedó retenido, suspendido entre el trono de Dios y el siervo que lo esperaba con el rostro en tierra. Mientras tanto, en la tierra, Daniel solo sentía el peso del silencio. Cada día que pasaba sin respuesta era una prueba para su fe. No podía ver la guerra que se libraba por él, ni oír el choque de los poderes celestiales. Solo conocía la debilidad de su cuerpo y la angustia de su alma, preguntándose por qué el cielo parecía de bronce. Poco sabía que su perseverancia en la oración era el arma misma que sostenía al mensajero en la batalla. Cada súplica, cada momento de debilidad entregado a Dios era como un soplo de fuerza para el ángel que luchaba en su nombre, manteniéndolo firme contra la aplastante opresión de esa entidad demoníaca. La resistencia del príncipe de Persia fue tan grande que la batalla se había convertido en un vórtice de poder espiritual, un punto de discordia que amenazaba el flujo de la voluntad divina hacia esa región. El ángel mensajero, concentrado por completo en contener la furia de su oponente, no pudo liberarse. La revelación que portaba permaneció sellada a solo unos pasos celestiales de su destino, pero aprisionada por un muro de maldad. El tiempo en la tierra transcurrió, y con él la agonía de Daniel se profundizó, mientras que en el cielo la guerra por la respuesta a su oración alcanzó un punto crítico, exigiendo la intervención de un orden superior. Fue en este punto muerto que los cielos se conmovieron una vez más, no con una palabra, sino con un acto de guerra. El arcángel Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», uno de los primeros príncipes de las huestes celestiales y el guardián designado del pueblo de Israel, fue enviado. Su llegada no fue la de un mensajero, sino la de un general al campo de batalla. Miguel no portaba un pergamino, sino la autoridad del mandato supremo de Dios. Su presencia irrumpió en el escenario del conflicto con la fuerza de una estrella fugaz, una manifestación de poder puro e inexpugnable, cuyo único propósito era romper la resistencia y asegurar el cumplimiento del propósito del Altísimo. La llegada de Miguel cambió instantáneamente la naturaleza de la batalla. No vino a ayudar al mensajero en la lucha, vino a tomar las riendas. Con una autoridad que el príncipe de Persia no podía desafiar indefinidamente, Miguel se enfrentó directamente a la entidad demoníaca. La atención del gobernante oscuro se desvió forzosamente del mensajero al arcángel guerrero. La atención que antes se había centrado en bloquear el paso, ahora se centraba en sobrevivir al asalto del mayor campeón celestial. Miguel lo contuvo, enfrentándolo en un combate que permitió, por primera vez en 21 días, abrir una brecha en la fortaleza espiritual del enemigo. Con el príncipe de Persia, ahora retenido por el poder abrumador de Miguel, el ángel mensajero finalmente fue libre. La opresiva presión que lo había retenido se alivió y el camino a la tierra quedó despejado. Sin perder un instante, atravesó el velo que separaba el mundo físico del espiritual, llevando el mismo mensaje que le habían confiado 3 semanas antes. Descendió hacia las orillas del río Tigris, donde Daniel, debilitado por el ayuno y agobiado por la larga espera, estaba a punto de recibir la visita que explicaría no solo su visión, sino también el motivo de la angustiosa demora celestial. El día 24 del primer mes, mientras Daniel se encontraba a orillas del gran río Tigris, el mundo a su alrededor cambió. Levantó la vista y lo que vio lo llenó de un temor reverencial. Ante él se alzaba una figura, un hombre vestido de lino, cuyos
lomos estaban ceñidos con el oro más puro de Ufaz. Su cuerpo no era de carne mortal, sino que brillaba como el berilo, y su rostro poseía el aterrador resplandor del relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, penetrando el alma de Daniel y viendo cada gramo de su debilidad y devoción. Sus brazos y pies tenían el brillo del bronce pulido, y el sonido de su voz era abrumador, como el rugido de una multitud. Los hombres que acompañaban a Daniel no vieron la magnificencia de la visión, pero de repente los asaltó una oleada de terror sobrenatural. Una fuerza invisible los agarró y un gran temblor los recorrió hasta los huesos. No comprendían el origen de su terror, solo que necesitaban huir de aquella presencia insoportable. Presos del pánico, corrieron a refugiarse, dejando a Daniel completamente solo en presencia del ser celestial. El profeta, que se había enfrentado sin miedo a reyes y al foso de los leones, ahora estaba aislado para presenciar una gloria que ningún mortal estaba preparado para ver. Con la partida de sus compañeros, Daniel perdió toda su fuerza. La visión fue abrumadora. La santidad que emanaba de aquel ser era una carga insoportable para un cuerpo debilitado por 21 días de ayuno. El vigor del profeta se desvaneció y el color saludable de su rostro fue reemplazado por una palidez mortal. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron y quedó sin fuerzas. La majestad del cielo, al revelarse tan directamente, tiene el poder de deshacer la estructura humana, recordándole al hombre su polvo ante el Creador. Al oír las palabras del ángel, Daniel perdió el último resquicio de conciencia. El poder de esa voz, que resonaba con la autoridad divina, fue demasiado para su estado de debilidad. Cayó de bruces al suelo, sumido en un sueño profundo y pesado, completamente inerte ante aquel que había acudido en respuesta a sus oraciones. El profeta que había buscado a Dios con tanto fervor ahora yacía inconsciente, necesitando no solo un mensaje, sino el toque restaurador del propio mensajero para soportar el peso de la revelación que estaba a punto de recibir. Mientras Daniel yacía postrado, perdido en la oscuridad de la inconsciencia, una mano lo tocó. No era un toque humano, era firme y cálido, y de él emanaba una corriente de fuerza que penetró la debilidad del profeta, reanimando sus nervios y calmando el terror que lo había oprimido. Era el toque de un ser que comprendía la fragilidad de la vasija de barro ante la gloria celestial. Este gesto no era solo para despertar, sino para fortalecerlo. El mensajero divino, cuya llegada había oprimido al profeta, ahora lo atendía con dulzura, impartiéndole la fuerza necesaria para soportar el peso de la verdad que estaba a punto de ser revelada. Con ese toque, Daniel recuperó una fuerza temblorosa. Lo pusieron sobre manos y rodillas, aún conmocionado e incapaz de levantarse del todo. La visión de ese ser glorioso estaba grabada en su mente, y un temor sagrado aún corría por sus venas. Cada músculo de su cuerpo temblaba, no por debilidad, sino por la reverberación del encuentro con el poder sobrenatural. Se encontraba en un estado intermedio, rescatado del abismo de la inconsciencia, pero aún sin estar plenamente arraigado en la realidad. Era un retrato de la condición humana ante Dios, incapaz de levantarse por sí solo, necesitando la intervención divina simplemente para escuchar. Entonces, la voz que antes lo había derribado, habló con una claridad que trajo consuelo en lugar de temor. «Daniel, hombre muy amado», dijo el ángel. Estas palabras eran la esencia misma del mensaje. Antes de cualquier revelación profética, el cielo declaró la condición de Daniel. Era amado, no un amor genérico, sino un afecto profundo y específico, que fue el catalizador de toda esa movilización celestial. Entiende las palabras que te hablo y mantente firme, porque a ti soy enviado.
La orden de mantenerse firme estaba ligada a una promesa de comprensión. La fuerza para mantenerse firme provendría de la misma palabra que estaba a punto de escuchar. Aún temblando, pero obedeciendo la orden, Daniel se puso de pie. El ángel se acercó y pronunció las palabras que calmarían la tormenta en su alma. «No temas, Daniel». Miró al profeta a los ojos y comenzó a desentrañar el misterio de la demora, la razón de los 21 días de silencio. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas y a causa de ellas he venido. Para Daniel, esta fue la revelación más impactante. No hubo un solo momento de silencio divino. Lo que percibió como abandono fue, en realidad, la duración exacta de una guerra librada en su nombre. Entendido. Continuando la revelación celestial, aquí están los siguientes 4 párrafos. El mensajero celestial reveló entonces la naturaleza del obstáculo, pero el príncipe del reino de Persia estaba de pie ante mí. Al oír esto, la percepción de la realidad de Daniel cambió para siempre. Comprendió que los imperios terrenales, con sus reyes y ejércitos, no eran más que la sombra de una estructura de poder mucho más antigua y formidable en el mundo invisible. Su oración no había sido una simple petición, sino un acto de guerra que desafiaba directamente a la entidad demoníaca que gobernaba espiritualmente a la nación más poderosa de la tierra. El silencio que lo angustiaba no era vacío, sino el sonido apagado de un choque de reinos. Durante 21 días me resistió, continuó el ángel. El número exacto resonó en la mente de Daniel. Cada día de ayuno, cada noche de súplica, correspondía a un día de conflicto en el cielo. La batalla no era por territorio físico, sino por el derecho de paso de la palabra de Dios. El príncipe de Persia luchó para mantener al pueblo de Israel bajo una nube de ignorancia y desesperanza, influenciando al imperio para que creara políticas que los mantuvieran cautivos. La revelación que portaba el ángel era un arma de liberación espiritual, una luz que el enemigo, a toda costa, intentaba impedir que brillara sobre el profeta. La revelación de la intensidad de la batalla continuó, mostrando a Daniel cuán superior era el mensajero. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y permanecí allí con los reyes de Persia. El ángel reconoció la necesidad de refuerzos de élite. Miguel, el arcángel guerrero, recibió la misión de romper el estancamiento, detener la guerra y liberar al portador del mensaje. La mención de reyes de Persia, en plural, sugería que el príncipe no estaba solo, sino que comandaba una falange de poderes oscuros. La intervención de Miguel fue el acto decisivo que permitió que la voluntad de Dios prevaleciera sobre la conspiración del infierno. Finalmente, el ángel se centró en el propósito de su venida, conectando la guerra celestial con la preocupación terrenal de Daniel. He venido para hacerte saber lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión aún es para muchos días. El mensaje era tan vital que el cielo entró en guerra por él. No era una información trivial, sino una profecía de gran alcance, un mapa divino para el futuro de Israel. Daniel comprendió que Dios consideraba el contenido de la visión más importante que la resistencia del poder demoníaco supremo sobre Persia. Su búsqueda personal de comprensión estaba a punto de recibir una respuesta cósmica. Tras escuchar la magnitud de la batalla celestial librada gracias a su oración, un nuevo peso se apoderó del espíritu de Daniel. La comprensión de la guerra invisible fue casi tan abrumadora como la propia visión del ángel. Que un hombre en la tierra pudiera, con sus súplicas, desencadenar un conflicto entre principados celestiales era una verdad demasiado pesada para asimilar. Una vez más, la fragilidad de su naturaleza mortal lo venció. Bajó el rostro al suelo.
sin palabras, con la mente aturdida por la enormidad de lo que le había sido revelado. Las palabras se desvanecieron y la única respuesta de su cuerpo fue el silencio de quien se reconoce a sí mismo como polvo. Al ver la angustia del profeta, el ser celestial intervino una vez más. Una figura parecida a un hijo del hombre se acercó y tocó los labios de Daniel. Este toque no pretendía fortalecer el cuerpo, sino liberar la voz. Fue un acto de empoderamiento, un reconocimiento de que el diálogo entre el cielo y la tierra requería asistencia divina. El ángel sabía que Daniel necesitaba hablar, procesar, cuestionar. La revelación no debe ser una simple transmisión unidireccional, sino un encuentro. Con ese toque, el sello del silencio se rompió y el profeta recuperó el aliento para poder expresar el asombro que llenaba su alma. Abriendo la boca, Daniel habló, con la voz débil y pesada por el dolor de su incompetencia. «Mi señor», le dijo al ángel, «a causa de la visión, me han sobrevenido dolores y me he quedado sin fuerzas». Fue una confesión de absoluta impotencia. «¿Cómo pues puede este siervo de mi señor hablar con mi señor? Pues a mí, de ahora en adelante, me faltan fuerzas y no tengo aliento». Daniel no solo se humillaba, estaba afirmando un hecho. La santidad y el poder de aquel encuentro lo habían vaciado de todo vigor humano, exponiendo el abismo que existe entre la criatura y el mundo celestial. Entonces, por tercera vez, el ser con apariencia humana lo tocó, y este toque fue la última impartición de poder. Junto con el gesto, llegaron las palabras más fortalecedoras que Daniel jamás pudo escuchar. «No temas, hombre muy amado. La paz sea contigo. Esfuérzate. Sí, esfuérzate». Con cada palabra, la fuerza divina fluía al cuerpo y al espíritu del profeta. La paz alivió sus dolores, y el mandato de ser fuerte no fue una orden, sino un decreto que le dio el vigor que le faltaba. De inmediato, Daniel se sintió revitalizado, no con su propia fuerza, sino con un valor y un poder que vinieron directamente del cielo, lo que finalmente le permitió escuchar el resto del mensaje. Fortalecido y con la mente clara, Daniel alzó el rostro, ya no pálido de terror, sino con la serenidad de quien ha sido tocado por Dios. La paz que le fue concedida fue una fortaleza en su alma, y la fuerza que recorría su cuerpo era de origen celestial, capacitándolo para su propósito. Miró al ángel, ya no como un mortal aterrorizado, sino como un siervo dispuesto a escuchar la voluntad de su amo. Con voz firme dijo: «Habla, mi señor, porque me has fortalecido». En ese momento, Daniel se convirtió en el instrumento perfecto para la compleja y detallada profecía sobre los reinos, los tiempos y el destino de su pueblo, una revelación que el cielo mismo había luchado por entregar. Así, el encuentro a orillas del Tigris terminó, pero su eco nunca cesó. La experiencia de Daniel rasgó el velo de la realidad, ofreciendo una perspectiva excepcional y conmovedora sobre la mecánica del universo espiritual. Reveló que la oración sincera no es una actividad pasiva, sino un evento de consecuencias cósmicas, capaz de movilizar ejércitos celestiales y desafiar a los principados de las tinieblas. La demora de Dios, el silencio que tan a menudo aflige las almas de los fieles, puede ser el sonido de una batalla invisible que se libra por nosotros. La historia de Daniel sigue siendo un testimonio eterno de que, tras nuestra realidad visible, hay una guerra constante, y que el amor de Dios por sus hijos es la fuerza que siempre comisionará al cielo para que su voluntad y sus respuestas nos lleguen. El apóstol Pablo, hombre forjado en el fuego de la persecución y moldeado por la carga de cuidar a todas las iglesias, llevaba en su espíritu un recuerdo que lo distinguía de todos los demás. Era un secreto divino,
una experiencia tan trascendental que durante 14 años la guardó en el santuario de su alma, sin atreverse rara vez a repasarla en sus pensamientos. Cuando se vio obligado a defender la legitimidad de su apostolado contra los falsos maestros, finalmente la sacó a la luz, pero no con orgullo. Con profunda humildad se distanció del acontecimiento, presentándose como un hombre en Cristo, para asegurar que toda la gloria fuera para Dios y no para el vaso de barro que lo presenció. El evento en sí no fue gradual, ni un sueño que se desvaneció con el amanecer. Fue un rapto, un acto repentino y soberano de Dios. En un instante, Pablo fue arrancado de la realidad terrenal. Él mismo no podía discernir los detalles de su propia condición. Si su cuerpo físico fue arrebatado o solo su espíritu viajó, era un misterio para él. Si en el cuerpo, no lo sé. O si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, confesaría más tarde. Esta incertidumbre subraya la naturaleza total de la experiencia. Estaba tan inmerso en la dimensión divina que las leyes y percepciones del mundo físico se volvieron irrelevantes. El destino de este viaje instantáneo fue un lugar que él identificó como el tercer cielo. En la comprensión de la época, esto significaba ir más allá del firmamento visible, el primer cielo, y el reino de los cuerpos celestes, el segundo cielo, para alcanzar la morada de Dios mismo, la dimensión espiritual pura donde la gloria del Creador habita sin velos. Al llegar, el apóstol experimentó una transición inimaginable. No fue un simple cambio de ubicación, sino un cambio de existencia. La presión del tiempo, el dolor del cuerpo y la angustia del alma fueron reemplazados instantáneamente por una atmósfera de santidad y paz indescriptibles. ¿Entendido? Continuando con el viaje del apóstol, aquí están los siguientes 4 párrafos. A este lugar, el tercer cielo, también lo llamó paraíso. No fue una palabra elegida al azar. Fue la misma promesa que el Mesías le hizo al ladrón en la cruz, un término que evocaba la restauración de la comunión perdida en el Edén, pero en un estado de perfección celestial. Pablo comprendió al instante que se encontraba en la patria del alma, el lugar de descanso y gozo consciente en la presencia directa de Dios. No era un vacío etéreo, sino un reino que latía con vida y santidad. Sus sentidos espirituales, liberados de las limitaciones de la carne, se inundaron de una percepción de paz y amor tan absoluta que hizo que el gozo terrenal más profundo pareciera una sombra pálida y distante. Fue en este estado de gloriosa existencia que alcanzó la cumbre de su experiencia. No solo vio, sino que también oyó. La Escritura dice que oyó palabras inefables. No eran vibraciones sonoras articuladas en un lenguaje humano, ni siquiera angelical. Eran transmisiones directas de la verdad divina, conceptos y realidades comunicadas de espíritu a espíritu. Eran los pensamientos de Dios, la lógica de la eternidad, los secretos del plan redentor, la esencia misma de la gloria divina, que fluían a la conciencia de Pablo sin el filtro imperfecto del lenguaje. Estaba escuchando la realidad tal como es en la mente del Creador. El impacto de estas palabras en su alma fue profundo y transformador. Cada verdad que recibía era como una gota de un océano infinito vertida en una pequeña copa, llenándola hasta casi reventar. Su comprensión humana se expandió hasta límites inimaginables, otorgándole una certeza y una perspectiva que sustentarían su ministerio por el resto de su vida. Lo que había sabido por fe y el estudio de las Escrituras, ahora lo sabía, por experiencia propia. Las doctrinas de la gracia, la soberanía y la gloria futura ya no eran solo teología, eran recuerdos vivientes de la realidad celestial misma. Sin embargo, junto con esta revelación, vino una prohibición divina. Las palabras eran inefables,
no solo por su gloriosidad, sino porque no le es lícito al hombre hablar de ellas. El mandato de guardar silencio era un acto de protección, para proteger la santidad de esas verdades que inevitablemente se verían disminuidas y distorsionadas si se traducían a un lenguaje humano deficiente, y para proteger a la humanidad, para que la fe siguiera siendo el camino hacia Dios, en lugar de una búsqueda de experiencias místicas inaccesibles. Pablo debía predicar la cruz, no los secretos del paraíso. Ese conocimiento era un tesoro personal, un lastre para su alma, no un sermón para proclamar. El regreso fue tan instantáneo como la partida. En un abrir y cerrar de ojos, la conciencia de Paul fue reintroducida en su cuerpo físico y la realidad del tercer cielo fue reemplazada por la del mundo caído. El peso de la mortalidad, el dolor latente en su cuerpo maltratado y la opresiva atmósfera espiritual de la tierra cayeron sobre él con una fuerza aplastante. Cada sonido, cada color, cada sensación del mundo físico parecía pálido y discordante comparado con la armonía y la gloria del paraíso. Se convirtió en ese momento en un exiliado en su propio mundo, un hombre cuya alma albergaba el recuerdo de un hogar que ahora anhelaba con cada fibra de su ser. Este recuerdo imborrable se convirtió en el gran secreto que impulsó su ministerio. Actuó como un ancla, manteniendo firme su esperanza en las tormentas más feroces, que eran las lapidaciones, los naufragios y las traiciones comparados con la gloria que había presenciado. La experiencia le dio una perspectiva divina, permitiéndole llamar a sus aflicciones presentes leves y pasajeras. Sin embargo, este mismo recuerdo era fuente de santa angustia, un profundo anhelo que lo hacía gemir, anhelando ser revestido en su morada celestial. Caminó por la tierra, pero su corazón ya pertenecía a la eternidad. Consciente de la naturaleza humana, Dios mismo sabía que una revelación de tal magnitud podía convertirse en motivo de orgullo espiritual. Un hombre que había estado en el paraíso podía fácilmente considerarse superior a los demás. Por lo tanto, para proteger la humildad de su siervo, se le permitió un doloroso contrapeso, una espina en la carne, como la describió Pablo, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. La naturaleza exacta de este sufrimiento sigue siendo un misterio, pero su propósito era claro. Era un ancla de dolor para mantenerlo consciente de su total dependencia de la misericordia de Dios, para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltara. 3 veces el apóstol, quien tenía el poder de sanar enfermos y expulsar demonios, oró fervientemente al Señor para que le quitara este tormento. Buscó liberación del sufrimiento que lo humillaba constantemente. Sin embargo, la respuesta del cielo no fue sanidad, sino una revelación aún más profunda. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió la lección más difícil y gloriosa. La fuerza de Dios no se manifestaba en una vida sin problemas, sino en la capacidad divina de sostener a un siervo en medio de su debilidad. La gracia de Dios era su nuevo paraíso en la tierra. A partir de esta respuesta divina, la lucha de Pablo con su sufrimiento se transformó en una aceptación radical. Dejó de ver la espina como una maldición y comenzó a entenderla como un instrumento de la gracia de Dios. Fue entonces cuando llegó a la conclusión más paradójica y poderosa de su vida espiritual. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Descubrió que los lugares de su mayor dolor, humillación e incapacidad eran precisamente donde la fuerza de Dios se manifestaba con mayor pureza e intensidad. Su debilidad no era un obstáculo para el poder de Dios, era la condición para él. Así, las 2 experiencias más extremas de su vida
el éxtasis del paraíso y la agonía de la espina, se revelaron como dos caras de la misma moneda de la gracia divina. El recuerdo de la gloria celestial le impidió desesperar en medio del sufrimiento terrenal, dándole una esperanza inquebrantable. Por otro lado, el dolor constante de la espina le impidió enorgullecerse de la gloria que había visto, manteniéndolo en un estado de humildad y dependencia. El cielo le encomendó su misión, pero el dolor le enseñó a cumplirla, no con sus propias fuerzas, sino con el poder de Cristo, perfeccionado en su fragilidad. Esta teología, forjada en el dolor y la gloria, se convirtió en el núcleo de sus enseñanzas. Cuando escribió sobre el tesoro del Evangelio guardado en vasos de barro, no usaba una metáfora abstracta, se describía a sí mismo. Él era el vaso de barro, agrietado por la espina, pero que contenía la luz inestimable del conocimiento de Dios. Sus cartas a las iglesias están llenas de esta verdad: gozo en medio de la tribulación, fortaleza en la debilidad y una gloria futura que eclipsa el dolor presente. Enseñó lo que vivió, y vivió lo que el cielo y la tierra le enseñaron con tanta intensidad. Al final, el viaje al tercer cielo y el sufrimiento de la espina en la carne redefinieron por completo la identidad de Pablo. Ya no se veía como Pablo, el fariseo erudito, ni como Pablo, el apóstol poderoso, sino como Pablo, el siervo débil en quien Cristo era fuerte. La frase "cuando soy débil, entonces soy fuerte" se convirtió en la síntesis de su existencia. La mayor revelación que trajo del paraíso no fueron los secretos que escuchó, sino la lección que aprendió en la tierra: que la suficiencia de Dios es más gloriosa que la ausencia de dolor, y que el poder de Cristo brilla con más fuerza en las ruinas de la fuerza humana. Entendido. Continúa la narración. Aquí están los siguientes 4 párrafos. El silencio de Pablo durante 14 años sobre su visita al paraíso es en sí mismo un testimonio de su profundidad espiritual. En una época donde visionarios y místicos buscaban prominencia mediante supuestas revelaciones, el apóstol poseía la más auténtica de todas las experiencias y la mantenía en secreto. Este silencio no se debía a vergüenza ni incertidumbre, sino a reverencia. Comprendió que la experiencia no era una insignia de honor para exhibir, sino un alimento sagrado para su propia alma. Usarla para obtener argumentos o realzar su reputación sería profanar la santidad de ese momento y desviar la atención del Evangelio, que era el centro de su mensaje. Cuando finalmente se vio obligado a hablar, su forma de hacerlo reveló la marca de humildad que la espina había grabado en su alma. Se refirió a un hombre en Cristo, un acto de desapego que centró la atención en Cristo como agente y escenario de la experiencia, no en sí mismo. En esencia, estaba diciendo que lo que le sucedió a este hombre solo fue posible gracias a su unión con el Mesías. Al contar la historia, no se autopromocionaba, sino que presentaba evidencia de la extraordinaria gracia de Dios, haciéndolo a regañadientes, como alguien obligado a revelar un secreto familiar íntimo y sagrado. Es revelador que la descripción que Pablo hace del paraíso no se centre en detalles visuales, no habla de paisajes celestiales, arquitectura divina ni encuentros con otros seres. El clímax de su experiencia fue auditivo. Escuchó palabras. Esto sugiere que la esencia de la realidad celestial, el corazón mismo del paraíso, es la comunicación y la comunión con Dios. No es principalmente un espectáculo para ver, sino una verdad para conocer, una relación para vivir. La gloria del cielo reside en estar tan cerca del Creador que se pueden oír los pensamientos inefables que emanan de su ser. La narración que nos dejó es deliberadamente incompleta, envuelta en misterio. Su confesión de no saber si estaba en el cuerpo o fuera de él no es un lapsus de memoria, sino una declaración teológica.
La experiencia fue tan radicalmente distinta, tan ajena a las categorías de la existencia humana, que simplemente no existía lenguaje ni concepto para describirla adecuadamente. Al preservar este misterio, Pablo enseña que el encuentro con el Dios trascendente no puede ser plenamente delineado ni comprendido por la mente finita. La experiencia está destinada a generar fe y adoración, no a satisfacer la curiosidad intelectual. Esta visión de gloria no le fue concedida a Pablo como un fin en sí misma, sino como un medio para alcanzar un fin. Fue el combustible divino para su incansable misión apostólica. ¿Cómo podría un hombre soportar constantes lapidaciones, naufragios, hambre y traición? Porque no solo operaba con la fe, sino también con la memoria. Había visto el destino final, había saboreado la realidad de la recompensa eterna. Esta certeza transformó el sufrimiento en una inversión y la muerte en una ganancia. Cada paso doloroso en la tierra era un paso hacia el regreso a ese estado de gloria, no solo para él, sino para todas las almas que pudiera llevar consigo. La experiencia de Pablo, por lo tanto, sirvió como una ventana a la esperanza de toda la Iglesia. Fue un atisbo real del estado intermedio, del paraíso, donde las almas de los justos descansan en la presencia de Cristo, esperando la resurrección final. Aunque los detalles permanecen ocultos, la existencia de este lugar fue confirmada por el testimonio del más confiable de los apóstoles. La promesa de Jesús al ladrón en la cruz no fue una metáfora, sino la descripción de un destino real. El testimonio de Pablo da fundamento a nuestra esperanza, asegurándonos que nuestra fe no se basa en fantasías, sino en una realidad celestial que ya hemos visitado. Sin embargo, poseer tal conocimiento creó una brecha singular entre Pablo y el resto del mundo. Caminaba entre la gente, compartía comidas, enseñaba y oraba con ellos, pero una parte de su conciencia residía en un plano al que nadie más podía acceder. Poseía un conocimiento que, por decreto divino, era incomunicable. Esta soledad de revelación era parte de su carga apostólica. Mientras otros luchaban con dudas, él luchaba con la frustración de no poder describir la gloriosa certeza que ardía en su alma. Un aislamiento que solo su Señor podía comprender plenamente. La decisión de Pablo de recibir tal visión sigue siendo uno de los testimonios más profundos de la soberanía de Dios. ¿Por qué él, el antiguo perseguidor, el hombre cuyo aliento era una amenaza y una muerte para los primeros cristianos, fue elegido para contemplar la gloria celestial más sublime? La decisión no se basó en méritos humanos, pues por sus propios méritos era el primero de los pecadores. Fue un acto de gracia pura e insondable. Dios eligió al instrumento más improbable para revelar la gloria más inaccesible, demostrando para siempre que su llamado no depende de la dignidad humana, sino de su propio propósito soberano. Entendido. Continúa la narración. Aquí están los siguientes 4 párrafos. El legado más perdurable de las palabras inefables que Pablo escuchó puede ser, paradójicamente, el silencio que las rodea. Al obedecer el mandato de no repetirlas, Pablo estableció un principio fundamental para la fe, la adoración del lindo de Saint-Joseph, misterio. Enseñó a la Iglesia que no todo lo real en el reino de Dios es accesible a nuestro entendimiento, ni está destinado a nuestro consumo intelectual. Este silencio sagrado sirve como protección contra la arrogancia espiritual, obligando a la fe a contentarse con lo revelado en las Escrituras y a confiar en Dios para lo no revelado. La verdad más profunda que comunicó sobre el paraíso fue que es, en esencia, inefable. Esta experiencia redefinió para siempre el concepto de riqueza del apóstol.
Tras vislumbrar la economía celestial, vio la del mundo en completa bancarrota. La posición, la reputación, la seguridad financiera, todo lo que el hombre busca, lo consideraba pérdida y basura comparado con el inmensurable valor de conocer a Cristo. Su visita al paraíso no le proporcionó un mapa del cielo, sino una brújula para la tierra. Guió cada decisión, mostrándole lo que tenía valor eterno y lo que era una mera distracción pasajera. Vivió como el hombre más rico del mundo, pues su tesoro estaba guardado en un lugar donde el óxido y la polilla no podían llegar. En los momentos más oscuros de su vida, encadenado en frías mazmorras y olvidado por sus compañeros, este recuerdo debió ser su consuelo más íntimo y poderoso. No solo creía en la esperanza del cielo, lo recordaba. El paraíso no era una doctrina abstracta, sino un lugar donde ya había estado. Este recuerdo infundió en su sufrimiento un propósito y una perspectiva que ningún torturador podría borrar. Podía afrontar la muerte con ecuanimidad, no por valentía natural, sino porque para él la muerte era un retorno, un paso de regreso a la gloriosa comunión que ya había experimentado. Si bien la experiencia de Pablo fue única en su forma, representa el llamado de todo creyente. No somos arrebatados físicamente al tercer cielo, sino llamados a ascender espiritualmente, a poner nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El viaje literal de Pablo sirve como un poderoso símbolo de nuestro camino de fe. Estamos invitados a vivir como ciudadanos del cielo, temporalmente exiliados en la tierra, permitiendo que la realidad de la gloria futura influya y transforme nuestra manera de vivir, nuestra realidad presente, intercambiando lo temporal por lo eterno. Por lo tanto, la vida de Pablo se convirtió en la mayor exposición de su teología. Nos enseña que la madurez cristiana no se alcanza buscando el éxtasis espiritual ni la ausencia de sufrimiento, sino en la intersección entre ambos. La gloria del cielo nos da la esperanza para perseverar, mientras que la debilidad en la tierra nos da la humildad para depender. Es en esta tensión, en este equilibrio divino entre el recuerdo del paraíso y el dolor de la espina, donde el poder de Cristo encuentra su morada más perfecta. La vida del apóstol nos muestra que la gracia de Dios no nos retira de la batalla, sino que nos sostiene en ella, haciéndonos más fuertes, precisamente donde somos más débiles. Las experiencias de Daniel y Pablo, aunque separadas por siglos y circunstancias, convergen en una verdad única y rotunda. Desgarran el velo del mundo material para mostrarnos una realidad más profunda, que nuestras vidas terrenales están entrelazadas con las maquinaciones de un universo espiritual. Nuestras oraciones pueden encender batallas celestiales y nuestra esperanza futura se cimienta en una gloria tan real que el lenguaje humano no puede describirla. Sus historias nos llenan de reverencia, recordándonos que caminamos en un campo de batalla invisible, pero hacia un hogar inefable, sostenidos a cada paso por la soberanía y el amor de un Dios que escucha, lucha y ya ha preparado nuestro lugar en el paraíso.